Nunca imaginé que volver a La Rioja sería tan doloroso. El fallecimiento de mi padre me trajo de vuelta a estas tierras que abandoné hace 15 años, jurando no regresar. El viñedo familiar, con sus hileras interminables de uvas tempranillo, extendiéndose hacia el horizonte, seguía igual que en mis recuerdos. Solo que ahora me pertenecía, al menos en parte. La casa solariega de piedra, con sus techos altos y suelos de madera que crujían con cada paso, guardaba los secretos de 1804 generaciones de la familia Mendoza. Mi infancia resonaba en cada rincón, pero también lo hacían las discusiones, los silencios tensos durante las cenas y las miradas de decepción que mi padre me dedicaba cuando anuncié que me marchaba a Madrid para estudiar arquitectura en 1900, lugar de hacerme cargo del negocio familiar. Bienvenida a casa, señorita Clara, me saludó Dolores, el ama de llaves que me vio crecer. Su rostro había envejecido, surcado por arrugas que no estaban ahí cuando me fui, pero su sonrisa seguía intacta. Me abrazó con fuerza y sentí que una parte de mí volvía a encajar en este lugar. Mi hermano Miguel llegó al atardecer. Venía de Barcelona, donde dirigía una exitosa empresa de importación de vinos. Él nunca se había desvinculado del negocio familiar, aunque tampoco había querido quedarse en La Rioja. Nos abrazamos con una mezcla de dolor compartido y recelo acumulado. 15 años de distancia no se borran con un simple abrazo. Papá te esperó hasta el final, me dijo mientras tomábamos vino en la terraza que daba a los viñedos. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Creía que volverías para despedirte. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Había llegado tarde, demasiado tarde. La llamada de Dolores me pilló en medio de un proyecto en Lisboa, y para cuando pude tomar un vuelo, mi padre ya había fallecido. No pude despedirme. No pude pedirle perdón por todos estos años de ausencia. Lo intenté, Miguel. Sabes que lo intenté. Mi hermano asintió, pero vi en sus ojos que no me creía del todo. Para él, yo siempre sería la que huyó, la que abandonó sus responsabilidades, la que dejó a nuestro padre lidiando solo con la bodega tras la muerte de mamá. El notario nos citó al día siguiente en su despacho en Logroño. Un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina y traje impecable, nos recibió con formalidad profesional. El testamento de mi padre era claro. La propiedad y la bodega se dividirían entre Miguel y yo a partes iguales. Con una condición, añadió. El notario, ajustándose las gafas. Clara debe permanecer en La Rioja y trabajar en la bodega durante al menos un año, demostrando su compromiso con el legado familiar. De lo contrario, su parte pasará íntegramente a Miguel. Mi hermano se tensó visiblemente. No esperaba esta cláusula, y yo tampoco. Mi padre, incluso después de muerto, seguía intentando controlar mi vida. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Típico de Antonio Mendoza, usar su última voluntad para obligarme a volver al redil. ¿Y si no acepto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Como he dicho, su parte pasaría a su hermano, respondió el notario con tono neutral. Miguel me miró, y pude leer en sus ojos un conflicto. Por un lado, deseaba que rechazara la condición para quedarse con todo. Por otro, una parte de él quería que me quedara, que recuperáramos el tiempo perdido, que sanáramos viejas heridas. Esa noche, mientras deshacía mi maleta en mi antigua habitación, encontré una carta en el cajón de la mesita de noche. La caligrafía de mi padre, firme y elegante, adornaba el sobre que llevaba mi nombre. Querida Clara, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que he muerto y que has vuelto a casa, aunque sea por obligación. No pretendo que entiendas mis razones ahora, pero algún día lo harás. Este viñedo no es solo tierra y uvas, es nuestra historia, nuestra sangre. Te he dado un año para que lo descubras por ti misma. No desperdicies esta oportunidad. Tu madre estaría orgullosa de verte regresar.
Las lágrimas nublaron mi vista. Mi padre nunca fue bueno expresando sus sentimientos en vida, pero en estas pocas líneas había más emoción que en todos nuestros años juntos. Miré por la ventana hacia los viñedos bañados por la luz de la luna. Un año para decidir si este lugar seguía siendo mi hogar o solo una reliquia de un pasado que había intentado olvidar. El desayuno con Miguel a la mañana siguiente fue tenso. Café fuerte y silencio, interrumpido ocasionalmente por comentarios sobre el clima o la bodega. ¿Te quedarás?, preguntó finalmente, mirándome directamente. Todavía no lo he decidido, respondí, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. No podía abandonar este lugar por segunda vez, sin al menos intentar entender por qué mi padre había insistido tanto en mi regreso. Había algo más, algo que no estaba viendo. Miguel asintió, y por un momento vi alivio en su mirada. Quizás, después de todo, no quería quedarse solo con esta responsabilidad, o quizás, muy en el fondo, también echaba de menos a su hermana pequeña. La vendimia comienza en 3 semanas, dijo, levantándose. Si decides quedarte, hay mucho trabajo por hacer. Mientras lo veía alejarse hacia los viñedos, comprendí que este año no solo decidiría el destino de mi herencia, sino también el de mi relación con mi hermano y con el pasado que había estado evitando durante tanto tiempo. La primera semana en la bodega Mendoza transcurrió entre el polvo de los archivos y el aroma a roble de las barricas. Miguel me asignó la tarea de revisar la contabilidad de los últimos años, quizás esperando que me aburriera lo suficiente como para hacer las maletas y marcharme. Lo que no sabía es que los números siempre se me dieron bien, incluso mejor que a él. Fue entre facturas y balances donde encontré las primeras irregularidades. Pagos a empresas que no figuraban en ningún registro oficial, transferencias, a cuentas en Andorra, facturas por servicios nunca prestados. Todo perfectamente camuflado para ojos inexpertos, pero no para alguien con mi formación. Dolores, ¿quién es Javier Montero?, pregunté una tarde mientras compartíamos un té en la cocina. El nombre aparecía vinculado a varias de esas transacciones sospechosas. La mujer dejó caer la taza, que se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Su rostro palideció. «No deberías andar hurgando en esos asuntos, niña», respondió con voz temblorosa mientras recogía los fragmentos de porcelana. «Hay cosas del pasado que es mejor dejarlas donde están». Su reacción solo avivó mi curiosidad. Esa misma noche, cuando todos dormían, regresé al despacho de mi padre. Busqué en cada cajón, detrás de cada libro, hasta que di con una caja fuerte oculta tras un cuadro de los viñedos en primavera. No tenía la combinación, pero recordé que mi padre siempre usaba fechas importantes para sus contraseñas. Probé con el cumpleaños de mi madre, 12-04-68. La caja se abrió. Dentro encontré documentos, fotografías antiguas y un diario. Al hojearlo, mi corazón se detuvo. Era la letra de mi madre, no la de mi padre. Comencé a leer, sabiendo que estaba violando una intimidad que ya no podía defenderse, pero incapaz de detenerme. 10 de mayo de 1992. Antonio sigue negándose a vender, a pesar de las amenazas. Temo por los niños. Javier dice que podemos confiar en él, que nos protegerá, pero ¿a qué precio? Esta tierra está maldita con algo más que filoxera. Mi madre murió en 1993, supuestamente de un ataque cardíaco. Tenía 42 años y ningún historial de problemas cardíacos. Yo apenas tenía 12 años entonces. El ruido de una puerta me sobresaltó. Guardé rápidamente el diario en mi bolsillo y coloqué el resto de los documentos en la caja, cerrándola justo cuando la luz se encendió. «¿Qué haces aquí?», y la voz de Miguel resonó en la habitación. No parecía sorprendido, sino resignado, como si hubiera estado esperando este momento. «Podría preguntarte lo mismo», respondí, incorporándome. «¿Quién es Javier Montero, Miguel? ¿Y qué tiene que ver con la muerte de mamá?» Mi hermano cerró la puerta tras de sí y se sirvió un vaso de coñac del mueble bar.
Me ofreció uno, que rechacé. Siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien, Clara, dijo tras un largo trago. Javier Montero era el dueño de las tierras colindantes. Quería comprar nuestros viñedos para ampliar su producción. Cuando papá se negó, las cosas se pusieron complicadas. ¿Qué tan complicadas?, insistí, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Miguel suspiró, repentinamente envejecido por el peso de los secretos. Montero tenía contactos, gente peligrosa. Comenzaron los sabotajes, pequeños al principio. Maquinaria estropeada, uvas que aparecían pisoteadas. Luego vinieron las amenazas directas. Hizo una pausa, mirando el líquido ámbar en su vaso como si pudiera encontrar allí el valor para continuar. Mamá quería que vendiéramos, que nos fuéramos lejos. Papá se negaba. Era demasiado orgulloso, demasiado terco. ¿Estás insinuando que Montero tuvo algo que ver con la muerte de mamá?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Nunca se pudo probar nada, respondió Miguel, evitando mi mirada. Pero después de su muerte, los problemas cesaron misteriosamente. Papá llegó a algún tipo de acuerdo con Montero. Nunca supe los detalles exactos, pero implicaba pagos regulares, lo que has encontrado en la contabilidad. Me dejé caer en el sillón de cuero de mi padre, intentando procesar toda esta información. 15 años fuera, creyendo que había escapado de un padre autoritario y un futuro que no deseaba, cuando en realidad había huido de una verdad mucho más oscura. ¿Por qué no me lo contaste?, pregunté, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi interior. Eras joven, Clara. Papá quería protegerte, y después te fuiste. Construiste tu vida lejos de aquí. ¿Qué sentido tenía arrastrarte de vuelta a esta pesadilla? La lógica de su argumento no apaciguó mi indignación. Habían decidido por mí. Habían filtrado mi realidad, ocultándome partes cruciales de mi propia historia familiar. Montero murió hace 3 años, continuó Miguel. Cáncer de pulmón. Creíamos que todo había terminado, pero su hijo ha retomado donde lo dejó su padre. Las amenazas volvieron hace unos meses. Papá se negaba a ceder, como siempre. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que la muerte de papá? Miguel negó con la cabeza. El cáncer no fue obra de nadie más que de los cigarrillos que fumó toda su vida. Pero su muerte ha dejado la bodega vulnerable. Por eso la cláusula del testamento, Clara. No era solo por mantenernos unidos o por obligarte a volver. Necesitaba asegurarse de que ambos estaríamos aquí, defendiendo lo que construyó. Me levanté y caminé hacia la ventana. La luna iluminaba los viñedos, pacíficos en apariencia, pero ahora sabía que guardaban secretos tan oscuros como el vino que producían. ¿Qué quiere exactamente el hijo de Montero?, pregunté finalmente. Lo mismo que su padre. Nuestras tierras. Tiene planes de convertir toda la zona en un complejo turístico de lujo. Viñedos boutique, hotel de 5 estrellas, campo de golf. Todo muy exclusivo, muy rentable y completamente contrario a lo que representan estas tierras. La ironía no se me escapó. Yo, que había huido de estas tierras buscando una vida diferente, ahora me encontraba contemplando la posibilidad de luchar por ellas. ¿Y tú qué quieres, Miguel?, pregunté, volviéndome hacia él. Mi hermano pareció sorprendido por la pregunta. Terminó su coñac y dejó el vaso sobre el escritorio. Quiero honrar el legado de papá. Quiero que estos viñedos sigan produciendo el mejor tempranillo de La Rioja por otras 4 generaciones. Quiero que el apellido Mendoza siga significando algo en esta tierra. Hizo una pausa, mirándome directamente. Pero no puedo hacerlo. Solo, Clara. Nunca pude. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Detrás del hombre de negocios exitoso, seguía estando mi hermano mayor, el que me enseñó a montar en bicicleta, el que me defendía de los niños que se burlaban de mí en el colegio.
Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Miguel. Asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. El hijo de Montero, Adrián, vendrá mañana. Dice que quiere hablar, llegar a un acuerdo amistoso. Su tono dejaba claro lo poco que creía en esa posibilidad. Sería bueno que estuvieras presente. Esa noche no pude dormir. Leí el diario de mi madre hasta la última página, descubriendo un lado de ella que nunca conocí, su miedo, su valentía, su determinación por proteger a su familia. Las últimas entradas hablaban de un plan, de pruebas que había reunido contra Montero, de su intención de acudir a las autoridades. Nunca llegó a hacerlo. Una semana después de esa entrada, estaba muerta. Mientras el amanecer teñía de rosa los viñedos, tomé una decisión. No sabía si me quedaría definitivamente en La Rioja, si volvería a sentir este lugar como mi hogar. Pero de una cosa estaba segura: descubriría la verdad sobre lo que le pasó a mi madre. Y si Adrián Montero tenía algo que ver con el legado oscuro de su padre, lo enfrentaría. Por primera vez en 15 años, sentí que había vuelto por una razón que iba más allá del testamento de mi padre. Tal vez él lo supo siempre. Tal vez por eso insistió tanto en que regresara. Adrián Montero no se parecía en nada a la imagen que me había formado. Esperaba a un empresario arrogante, vestido con traje italiano y reloj ostentoso. En su lugar, un hombre de mi edad, con vaqueros desgastados y camisa arremangada, esperaba en el salón principal. Su postura relajada contrastaba con la tensión que flotaba en el ambiente. Clara Mendoza, dijo al verme entrar, incorporándose para estrechar mi mano. Su apretón fue firme pero no intimidante. He oído hablar mucho de ti. No puedo decir lo mismo, respondí secamente, manteniendo mi distancia emocional. Miguel nos sirvió café mientras nos sentábamos. El silencio se extendió entre nosotros como una frontera invisible que nadie se atrevía a cruzar primero. Iré al grano, dijo finalmente Adrián. Quiero comprar vuestras tierras. Ofrezco un precio justo, muy por encima del valor de mercado. Miguel soltó una risa seca. ¿Como tu padre le ofreció a mi padre? ¿También vienen incluidas las amenazas en el paquete? Adrián no se inmutó ante la provocación. Sus ojos, de un verde intenso, se mantuvieron fijos en los míos. No soy mi padre, dijo con voz calmada. Y no estoy aquí para amenazar a nadie. Es una oferta de negocios, nada más. ¿Y si no aceptamos?, pregunté, sosteniendo su mirada. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces buscaré otras tierras. La Rioja es grande. Miguel golpeó la mesa con el puño, sobresaltándonos, a ambos. Mentira, tu padre acosó al nuestro durante años. Sabemos que hay algo especial en estas tierras, algo que quieres a toda costa. Adrián suspiró y se reclinó en su asiento. Por primera vez, vi un atisbo de vulnerabilidad en él. Tienes razón, admitió. Hay algo especial en vuestras tierras. El subsuelo. Estudios geológicos recientes han confirmado la presencia de un acuífero, agua pura, de calidad excepcional, que se extiende principalmente bajo vuestros viñedos. Miguel y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Nunca habíamos oído hablar de ningún acuífero. En una región cada vez más afectada por la sequía, ese acuífero vale su peso en oro, continuó Adrián. Mi proyecto no es solo un complejo turístico. Incluye el embotellado y comercialización de esa agua. ¿Y por qué no nos lo dijiste directamente?, pregunté, intentando encontrar la trampa en sus palabras. Porque entonces el precio se dispararía, respondió con honestidad. Es un simple cálculo de negocios. Miguel se levantó, visiblemente alterado. ¿Y esperas que creamos que tu padre persiguió a nuestra familia durante años, que amenazó e intimidó solo por un negocio de agua embotellada? Adrián mantuvo la calma, pero vi cómo su mandíbula se tensaba ligeramente.
Mi padre era un hombre complicado, obsesivo. Cuando quería algo no se detenía ante nada. Hizo una pausa, como midiendo sus siguientes palabras. No justifico sus métodos. De hecho, pasé la mayor parte de mi vida enfrentándome a él por ello. No sé por qué, pero le creí. Había algo en su mirada, una sinceridad dolorosa que no se puede fingir. Aún así, las revelaciones de la noche anterior pesaban demasiado como para bajar la guardia. ¿Conociste a mi madre?, pregunté abruptamente. La pregunta pareció descolocarlo. No personalmente. Tenía 16 años, cuando ella falleció. Estaba en un internado en Suiza por aquel entonces. «Qué conveniente», murmuró Miguel. «Puedes verificarlo», respondió Adrián sin alterarse. «Tengo testigos, registros escolares. No estaba aquí cuando sucedió. Lo que sea que creas que sucedió». Saqué el diario de mi madre del bolso y lo coloqué sobre la mesa. Ella creía que tu padre la estaba amenazando. Tenía pruebas contra él y planeaba denunciarlo. Una semana después, murió de un supuesto ataque cardíaco. Adrián palideció visiblemente. Sus ojos se clavaron en el diario como si fuera una serpiente venenosa. «No lo sabía», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Te lo juro, Clara, no lo sabía». «¿Por qué deberíamos creerte?», intervino Miguel. «Tu padre arruinó nuestras vidas, y ahora apareces tú, con la misma ambición, queriendo las mismas tierras». Adrián se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Se acercó a la ventana y contempló los viñedos durante un largo minuto. «Mi padre no murió de cáncer», dijo finalmente, sin volverse. «Se suicidó. Le encontré en su despacho, con una botella de whisky vacía y una nota. En ella confesaba cosas terribles, cosas que había hecho por codicia, por obsesión». Se giró para mirarnos. Quemé la nota, protegí su memoria, convencí al médico de familia para que certificara el cáncer como causa de muerte, no por él, sino por mí, por mi madre, por nuestro apellido. El silencio que siguió a su confesión fue denso, cargado de emociones contradictorias. ¿Mencionaba a nuestra madre en esa nota?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Adrián negó con la cabeza. No específicamente. Hablaba de obstáculos que había removido, de decisiones que lamentaba. Nunca mencionó nombres. «Conveniente otra vez», dijo Miguel, pero su tono había perdido fuerza. Me levanté y me acerqué a Adrián. «¿Por qué nos cuentas todo esto? Podrías haber mantenido tu oferta de negocios, insistir en que no sabías nada». Sus ojos semisentos encontraron con los míos y vi en ellos un dolor familiar, el de alguien que también carga con el peso de secretos que no eligió. «Porque estoy cansado de mentiras», respondió simplemente. «He pasado los últimos 3 años intentando enmendar los errores de mi padre, sin admitir cuáles fueron realmente. Quizás sea hora de que la verdad salga a la luz, por dolorosa que sea». Miguel se unió a nosotros junto a la ventana. Los 3 contemplamos en silencio los viñedos que tanto significaban para nuestras familias, por razones tan diferentes. «Si lo que dices sobre el acuífero es cierto», dijo finalmente Miguel, «podríamos buscar una forma de explotarlo conjuntamente, sin vender las tierras». La propuesta me sorprendió tanto como a Adrián. Mi hermano, que hacía unas horas estaba convencido de que los Montero eran el enemigo, ahora planteaba una colaboración. «Sería complicado», respondió Adrián, aunque vi un destello de interés en su mirada. «Mi proyecto está muy avanzado. Hay inversores esperando resultados». «Complícalo», respondí, encontrando mi voz. «Si realmente quieres diferenciarte de tu padre, esta es tu oportunidad. No tomes por la fuerza lo que puedes conseguir mediante la cooperación». Adrián me estudió durante un largo momento, como si intentara descifrar mis verdaderas intenciones. Finalmente, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «De acuerdo», dijo.
Exploraremos esa posibilidad, pero necesito una cosa a cambio. ¿Qué? Preguntamos Miguel y yo al unísono. El diario de tu madre. Si hay pruebas de lo que hizo mi padre, quiero saberlo. Todo, por duro que sea. Miguel comenzó a protestar, pero levanté una mano para detenerlo. No, dije firmemente. El diario se queda conmigo, pero te permitiré leerlo, aquí, en mi presencia. Y si encontramos algo concluyente, decidiremos juntos qué hacer con esa información. Adrián asintió, aceptando mis condiciones. Intercambiamos números de teléfono y acordamos reunirnos de nuevo en 2 días para comenzar a explorar la posibilidad de un proyecto conjunto. Cuando se marchó, Miguel me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Realmente confías en él?, preguntó. No, respondí honestamente. Pero tampoco creo que sea como su padre. Y necesitamos saber la verdad sobre mamá. Si colaborar con él nos acerca a esa verdad, estoy dispuesta a intentarlo. Mi hermano asintió lentamente. Has cambiado, Clara. Antes hubieras hecho las maletas ante la primera señal de complicación. Tal vez simplemente encontré algo por lo que vale la pena quedarme y luchar. Respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mis palabras. Esa noche, releí el diario de mi madre. Entre sus páginas encontré el valor que necesitaba para enfrentar lo que viniera. Ella no huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Luchó por proteger a su familia, por defender lo que era suyo. Y ahora, 15 años después de abandonar La Rioja, yo haría lo mismo. Lo que no sabía en ese momento era que la verdad resultaría ser mucho más compleja y dolorosa de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. La bodega bullía de actividad aquella mañana. La vendimia se aproximaba y los preparativos no podían esperar. Mientras supervisaba la limpieza de las prensas, no podía evitar que mi mente divagara hacia el encuentro que tendría esa tarde con Adrián. 2 días habían pasado desde nuestra primera conversación, y durante ese tiempo había investigado todo lo posible sobre él. Resultó ser cierto que estudiaba en Suiza cuando mi madre murió. También que había tenido numerosos enfrentamientos públicos con su padre por la dirección de los negocios familiares. En los últimos años, había reorientado las empresas Montero hacia la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, ganándose el respeto de muchos en el sector. Nada encajaba con la imagen del villano que había construido en mi mente. A mediodía, Miguel se unió a mí en el laboratorio donde analizábamos las últimas muestras de uvas para determinar el momento óptimo de la cosecha. He estado pensando, dijo mientras ajustaba el refractómetro, que tal vez deberíamos considerar seriamente la propuesta de colaboración con Montero. Lo miré sorprendida. ¿Realmente confías en él? Miguel soltó el instrumento y se frotó los ojos, cansado. No se trata de confianza, Clara. Se trata de supervivencia. La bodega está en números rojos desde hace 3 años. Las sequías han reducido nuestra producción a la mitad y la competencia es feroz. Si ese acuífero existe y podemos explotarlo conjuntamente... ¿Por qué no me lo dijiste antes?, interrumpí, sintiendo una punzada de traición. ¿Cuándo? ¿Pensabas contarme que estamos al borde de la quiebra? Mi hermano evitó mi mirada. Papá no quería preocuparte. Ni siquiera yo supe lo grave que era la situación hasta después de su muerte. Encontré la documentación completa en su despacho. Llevaba años endeudándose para mantener la bodega a flote. La revelación me golpeó como una bofetada. La imagen de mi padre, el orgulloso Antonio Mendoza, endeudándose secretamente mientras fingía que todo iba bien, era desgarradora. De repente, la cláusula del testamento cobraba un nuevo significado. No se trataba solo de obligarme a volver, sino de asegurarse de que ambos uniéramos fuerzas para salvar el legado familiar. ¿Y crees que asociarnos con los Montero es la solución?, me pregunté, todavía procesando la información. No lo sé, admitió Miguel con sinceridad. Pero necesitamos evaluar todas las opciones. Por eso quiero escuchar lo que Adrián tiene que decir. Adrián llegó puntual a las 5. Traía consigo un maletín lleno de documentos.
informes geológicos, proyecciones financieras, planos del proyecto. Durante 2 horas, expuso su visión con un entusiasmo contagioso. Un complejo que combinaría la tradición vinícola con la modernidad, respetando el paisaje y creando nuevos puestos de trabajo. El agua del acuífero sería embotellada como producto premium, pero también se usaría para un sistema de riego innovador que reduciría drásticamente el consumo hídrico de los viñedos. Esto podría salvar no solo vuestras tierras, sino todas las de la zona, concluyó. El cambio climático está aquí para quedarse. O nos adaptamos, o desaparecemos. Miguel parecía cautivado por la propuesta. Yo, sin embargo, mantenía mis reservas. No por el proyecto en sí, que sonaba sensato, sino por las dudas que seguían acechándome. Todo suena maravilloso, dije finalmente, pero antes de hablar de negocios, tenemos un asunto pendiente. Saqué el diario de mi madre y lo coloqué sobre la mesa. Es hora de leer esto juntos. Adrián asintió, repentinamente tenso. Miguel se excusó, alegando que tenía que supervisar unos trabajos en la bodega, pero yo sabía que en realidad no se sentía capaz de revivir aquellos recuerdos. Durante las siguientes horas, Adrián y yo nos sumergimos en las palabras de mi madre. Elena Mendoza había sido una mujer meticulosa, que anotaba fechas, nombres y detalles con precisión. El diario abarcaba los 2 años previos a su muerte, y en él se narraba el acoso progresivo de Javier Montero. Primero fueron propuestas de compra insistentes pero educadas. Luego, cuando mi padre se negó reiteradamente, comenzaron los incidentes. Maquinaria saboteada, un pequeño incendio en uno de los almacenes, amenazas veladas. Mi padre tenía 2 caras, murmuró Adrián mientras leíamos. En casa era un monstruo de mal genio, pero en público mantenía una imagen de empresario respetable. Nadie hubiera sospechado de lo que era capaz. La entrada más perturbadora llegó casi al final del diario. Mi madre relataba una conversación que había escuchado accidentalmente entre Javier y un hombre llamado Luis Salgado. Hablaban de darle una lección a mi padre, de accidentes que podían ocurrir. Mi madre estaba aterrorizada, pero en lugar de huir, decidió luchar. Mencionaba grabaciones que había conseguido, documentos que probaban las actividades ilícitas de Montero. La última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, decía simplemente: «Mañana me reuniré con Luis a solas. Dice que quiere ayudarme, que está harto de las exigencias de Javier. No confío plenamente en él, pero es mi única oportunidad. He escondido las pruebas donde Antonio nunca mirará. Si algo me sucede, están en la caja bajo el rosal blanco». Adrián palideció al leer esas líneas. Luis Salgado, repitió. Era la mano derecha de mi padre. Murió hace 10 años en un accidente de tráfico. Siempre pensé que fue demasiado conveniente. Nos miramos, sintiendo el peso de la revelación. Si lo que el diario sugería era cierto, Luis había traicionado a mi madre, posiblemente entregándola a Javier. Y luego, años después, Javier se había deshecho de él. El rosal blanco, murmuré, recordando de repente. Estaba en el jardín trasero, junto a la fuente. Mi padre lo cuidaba obsesivamente. Nunca permitió que lo podaran o trasplantaran. Adrián se levantó de un salto. ¿Sigue ahí? Asentí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Sin mediar palabra, ambos nos dirigimos al jardín. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso. El rosal blanco, aunque descuidado, seguía allí, sus flores marchitas por el calor del verano. Nos arrodillamos y comenzamos a excavar con las manos, ansiosos por descubrir lo que mi madre había ocultado tantos años atrás. La tierra estaba dura, reseca por la falta de lluvias. Nuestros dedos se lastimaban con las piedras y raíces, pero ninguno de los dos se detuvo. Fue Adrián quien dio con algo sólido primero. Una pequeña caja metálica, del tamaño de un libro, corroída por la humedad pero aún intacta. La sacamos,
con cuidado, y nos miramos, súbitamente conscientes de la magnitud del momento. «Deberíamos llamar a Miguel», dije, sintiendo que mi hermano merecía estar presente. Adrián asintió, y esperamos en silencio hasta que Miguel se unió a nosotros. En la biblioteca. La tensión era palpable mientras colocaba la caja sobre la mesa. «Sea lo que encontremos aquí», dijo Miguel con voz grave. «Tenemos que estar preparados. Puede que no nos guste lo que descubramos». Tenía razón, por supuesto. La verdad raramente es confortable, especialmente cuando ha permanecido enterrada durante tanto tiempo. Pero los tres sabíamos que era necesaria, que sin ella seguiríamos atrapados en el pasado, condenados a repetir los errores de nuestros padres. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro encontramos un sobre amarillento, una pequeña grabadora, de casete anticuada y una llave que no reconocimos. Saqué primero el sobre y extraje varias fotografías y documentos. Eran imágenes de Javier Montero reuniéndose con hombres de aspecto sospechoso, copias de transferencias bancarias a paraísos fiscales, notas manuscritas detallando amenazas y sobornos. «Mi padre era un monstruo», murmuró Adrián, hojeando los documentos con creciente horror. «Todo esto es suficiente para haberlo llevado a prisión durante años». La grabadora fue lo último que examinamos. El casete aún estaba dentro, pero necesitábamos pilas. Miguel se ausentó unos minutos y regresó con unas nuevas. Con el corazón en un puño, presioné el botón de reproducción. La voz de mi madre llenó la habitación, clara y determinada a pesar del miedo evidente en su tono. «Mi nombre es Elena Mendoza. Si alguien está escuchando esto, probablemente yo ya no esté viva. Lo que voy a relatar implica a Javier Montero en actividades ilegales que van desde el soborno hasta la intimidación y el sabotaje». Lo que siguió fue un testimonio detallado de todo lo que mi madre había descubierto. Cómo Montero había sobornado a funcionarios para obtener permisos irregulares. Cómo había amenazado a otros propietarios de la zona para que vendieran sus tierras. Cómo planeaba construir no solo un complejo turístico, sino una instalación de embotellado que drenaría el acuífero de forma insostenible, destruyendo la economía local a largo plazo. Luego, la grabación tomó un giro inesperado. Luis Salgado me ha confirmado que Javier planea algo contra mi familia. No sé qué, pero temo por nuestras vidas. Luis ha accedido a ayudarme a cambio de inmunidad. Mañana me reuniré con él para obtener la última pieza de evidencia que necesito. La confesión del propio Javier grabada secretamente por Luis. La grabación terminó abruptamente. Los tres nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de escuchar. Era claro lo que había sucedido. Mi madre había confiado en Luis, pero él la había traicionado, entregándola a Javier. Días después, ella estaba muerta. «Tenemos que llevar esto a la policía», dijo finalmente Miguel. «Aunque hayan pasado 25 años, un asesinato no prescribe». Adrián asintió, pálido pero resuelto. «Os ayudaré en todo lo que pueda. Mi padre ya no está para enfrentar la justicia, pero su memoria, su legado, todo se derrumbará. Y es lo justo». Miré, impresionada por su integridad. Muchos en su lugar habrían intentado ocultar las pruebas, proteger el nombre familiar a toda costa. Pero él estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad. «Hay algo más», dijo Miguel, examinando la llave que habíamos encontrado en la Minetsno caja. «¿De qué es esta llave?» La examiné con atención. Era pequeña, probablemente de una caja de seguridad o un mueble. No tenía marcas distintivas, salvo un número grabado. 27. Podría ser de cualquier cosa. Suspiré, frustrada. «Un cajón, una caja fuerte o una taquilla», intervino Adrián súbitamente. «Mi padre tenía una caja de seguridad en el Banco Riojano, la número 27. Después de su muerte, intenté acceder a ella, pero me dijeron que necesitaba ambas llaves, la que él guardaba y la que tenía el cotitular de la cuenta».
Nos miramos, sintiendo cómo las piezas encajaban. ¿Estás sugiriendo que mi madre y tu padre compartían una caja de seguridad?, pregunté, incrédula. Adrián se encogió de hombros. Suena absurdo, lo sé, pero esta llave, el número coincide. Y mi padre siempre fue paranoico con sus documentos más importantes. Quizás la compartía con alguien que no podía negarse a colaborar, alguien a quien tenía bajo control. La idea era descabellada, pero no imposible. Si Javier había amenazado a mi madre, podría haberla obligado a figurar como cotitular de esa caja, asegurándose así de que ella no pudiera acceder sin él. Mañana iremos al banco, decidió Miguel. Si esta llave abre esa caja, quizás encontremos la pieza final del rompecabezas. Esa noche, mientras Adrián regresaba a su hotel y Miguel se retiraba a su habitación, me quedé sola en el jardín, contemplando el rosal blanco. Ahora entendía por qué mi padre lo había cuidado con tanto esmero. Era su conexión con mi madre, con el secreto que ella se había llevado a la tumba y que él, de alguna manera, había intuido pero nunca pudo confirmar. «Vamos a hacer justicia, mamá», susurré a la noche. «Te lo prometo». El viento agitó suavemente las ramas del rosal, como si respondiera a mi promesa. Por primera vez desde mi regreso a La Rioja, sentí que estaba exactamente donde debía estar. El banco riojano mantenía esa elegancia anticuada de las instituciones financieras que se resisten a la modernidad. Mármol en el suelo, madera oscura en los mostradores y empleados vestidos con una formalidad que resultaba casi anacrónica. Los tres entramos juntos, Miguel, Adrián y yo. Formábamos un trío improbable unido por secretos que ni siquiera habíamos elegido heredar. El director nos recibió personalmente cuando Adrián mencionó su apellido. Los Monteros seguían teniendo peso en la región, a pesar de todo. «Señor Montero, qué placer recibirle», dijo el hombre, un cincuentón de pelo engominado y sonrisa ensayada. «¿En qué podemos ayudarle hoy?» «Necesitamos acceder a la caja de seguridad número 27», respondió Adrián con una seguridad que delataba su costumbre de moverse en estos círculos. Era de mi padre, Javier Montero. El director asintió, pero su expresión se tornó cauta. Por supuesto. Aunque debo informarle que esa caja tiene 2 titulares. Necesitaremos ambas llaves para abrirla. Lo sabemos, intervine, extendiendo mi mano. Soy Clara Mendoza. Creemos que mi madre, Elena Mendoza, era la cotitular. El hombre nos miró con sorpresa mal disimulada. Consultó rápidamente su ordenador, tecleando con nerviosismo. Efectivamente, confirmó tras unos instantes. Elena Mendoza figura como cotitular desde 1992, pero necesitaré documentación que acredite que usted es su heredera legal. Miguel sacó una carpeta con los documentos del testamento de nuestros padres y la sucesión de bienes. El director los examinó minuciosamente, como si esperara encontrar alguna irregularidad que le permitiera negarnos el acceso. Todo parece en orden, admitió finalmente. Si tienen ambas llaves, puedo conducirles a la sala de cajas ahora mismo. Adrián y yo nos miramos. Era el momento de la verdad. Si la llave que encontramos no encajaba, todo nuestro razonamiento se vendría abajo. Seguimos al director a través de una puerta de seguridad hasta una sala austera dominada por una pared de compartimentos metálicos numerados. El hombre localizó el número 27 y nos indicó que procediéramos. «Necesito que ambos inserten sus llaves simultáneamente», explicó. «Una a cada lado de la caja». Adrián sacó su llave, idéntica a la nuestra salvo por una pequeña banda roja en el mango. Con manos temblorosas, insertamos ambas llaves en sus respectivas cerraduras. Giramos al mismo tiempo, conteniendo la respiración. El chasquido metálico de la cerradura abriéndose provocó un suspiro colectivo. El director se excusó, dejándonos solos con la promesa de que dispondríamos de toda la privacidad necesaria. La caja era más grande de lo que esperaba. Adrián la extrajo completamente y la colocó sobre la mesa central. Nos miramos una última vez antes de levantar la tapa.
El contenido me dejó momentáneamente sin habla. Esperaba documentos, quizás más pruebas contra Javier. En su lugar, encontramos varios fajos de cartas atadas con cintas, fotografías, antiguas, y un pendrive moderno que contrastaba con el resto de objetos. ¿Qué es todo esto?, murmuró Miguel, desconcertado. Tomé una de las fotos. Mostraba a una pareja joven sonriendo a la cámara. Me llevó unos segundos reconocer a los protagonistas, mi madre y Javier Montero, abrazados como viejos amigos o algo más. La fecha al dorso indicaba abril de 1982, 10 años antes de que comenzaran los problemas entre nuestras familias. Adrián estaba examinando otras fotografías con expresión cada vez más confusa. «Mira esto», dijo, pasándome otra imagen. En ella aparecían 4 jóvenes en lo que parecía una fiesta universitaria. Mi madre, Javier, mi padre y una mujer que supuse sería la madre de Adrián. Eran amigos, concluí, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. Los 4 eran amigos. Miguel tomó un fajo de cartas y deshizo el nudo de la cinta que las mantenía unidas. Comenzó a leer en silencio, pero a medida que avanzaba en la lectura, su rostro se transformó en una máscara de incredulidad. «No puedo creerlo», dijo finalmente, pasándome una de las cartas. «Lee esto». La carta estaba fechada en 1983 y firmada por Javier. Era una declaración de amor apasionada dirigida a mi madre, llena de promesas y planes de futuro. Le pedía que dejara a Antonio, que huyera con él, que construyeran una vida juntos. «Mi padre y tu madre», comenzó Adrián, sin poder terminar la frase. «Tuvieron una historia», completé, intentando asimilar esta revelación. Antes de que ella se casara con mi padre. O quizás después. Seguimos examinando las cartas. Había correspondencia que abarcaba varios años, con interrupciones. Las últimas cartas databan de 1991, poco antes de que comenzaran los conflictos entre nuestras familias. En ellas, el tono había cambiado. Ya no había amor, sino reproches, amenazas veladas, referencias a un acuerdo que mi madre había incumplido. «Creo que entiendo lo que pasó», dijo finalmente Adrián, conectando el pendrive a su teléfono. «Pero necesitamos ver qué hay aquí antes de sacar conclusiones». El pendrive contenía un único archivo de video. La fecha de creación era del 14 de mayo de 1993, apenas unos días antes de la muerte de mi madre. Con el corazón en un puño, lo reprodujimos. En la pantalla apareció mi madre, sentada en lo que reconocí como su despacho en la bodega. Se veía cansada, con ese tipo de agotamiento que va más allá de lo físico. «Me llamo Elena Mendoza», comenzó, mirando directamente a la cámara. «Grabo este testimonio para proteger a mi familia y para dejar constancia de la verdad, por si algo me sucede». Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas para lo que venía a continuación. Javier Montero y yo mantuvimos una relación sentimental en nuestra juventud antes de que yo conociera a Antonio. La relación terminó mal, pero años después, cuando ambos estábamos casados, cometí el error de retomarla brevemente. Su voz se quebró ligeramente. De esa relación nació un hijo que Javier nunca supo que era suyo, porque yo se lo oculté. Temía su reacción, su obsesión por poseer todo lo que consideraba suyo. Miguel soltó una exclamación ahogada. Yo me quedé petrificada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Ese hijo es Miguel», continuó mi madre en el video. «Mi primogénito, al que Antonio crió como propio sin jamás dudar de su paternidad. He mantenido este secreto durante toda mi vida, pero ahora Javier ha empezado a sospechar. Ha visto a Miguel, ha notado el parecido. Me está presionando para que confiese, amenazando con destruir nuestra familia, con llevarse a mi hijo». Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras Miguel se levantaba bruscamente y se alejaba de la mesa, dándonos la espalda. Su cuerpo entero temblaba. «He reunido pruebas de todas sus actividades ilegales como seguro», seguía mi madre. «Si algo me ocurre, quiero que quede claro quién es el responsable.
pero también quiero que mi hijo sepa la verdad algún día, cuando sea lo suficientemente fuerte para asumirla. Y quiero que sepa que, a pesar de todo, su padre, Antonio, lo amó desde el primer momento como si llevara su sangre. Quizás incluso más, porque fue una elección, no una obligación. Y vídeo terminó abruptamente. El silencio que siguió era tan denso que casi podía palparse. Miguel. Y comencé, acercándome a mi hermano. No, me detuvo con un gesto brusco. No digas nada. No ahora. Se volvió hacia nosotros, el rostro transformado por una mezcla de dolor e ira. Todo esto es una mentira. Tiene que serlo. Algún montaje, de Montero para destruirnos. Adrián negó con la cabeza. Mi padre no sabía editar videos, Miguel, y las fechas coinciden. Por eso se obsesionó tanto con vuestra familia, con vuestras tierras. No era solo por el acuífero. Era por ti. Miguel soltó una risa amarga. ¿Pretendes que crea que soy un Montero? ¿Que toda mi vida ha sido una farsa? Eres un Mendoza, respondí con firmeza. Papá te crió. Eres su hijo en todos los sentidos. ¿Qué importan? Mi hermano, porque seguía siéndolo, sin importar lo que dijera un test de ADN, nos miró alternativamente, como buscando algún indicio de que todo era una broma cruel. Al no encontrarlo, se derrumbó en una silla. Si esto es cierto, dijo finalmente, significa que Javier Montero mató a nuestra madre para silenciarla, para evitar que revelara no solo sus negocios turbios, sino también que tenía un hijo del que nunca se había ocupado. Un escándalo doble. Adriana sintió gravemente. Y luego se obsesionó con comprar vuestras tierras, porque sabía que, de alguna manera, tú eras su heredero legítimo. Su forma retorcida de conectar contigo sin revelar la verdad. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, abrumada por las implicaciones de todo lo que habíamos descubierto. Ir a la policía, respondió Miguel, recuperando algo de su compostura. Con el video, las cartas, las pruebas que reunió mamá, aunque Javier esté muerto, alguien tiene que pagar por lo que le hicieron. Luis Salgado, recordé. Él la traicionó. Él debe saber exactamente qué ocurrió. Luis está muerto, dijo Adrián, o eso nos hicieron creer. Miguel se enderezó, súbitamente alerta. ¿Qué quieres decir? Mi padre mantenía una lista de pagos mensuales a diversas personas. Uno de los destinatarios era un tal LS, en una cuenta en Portugal. Los pagos continuaron hasta la muerte de mi padre. Podría estar vivo, concluí, escondido, cobrando por su silencio. Mientras recogíamos todo el contenido de la caja para llevarlo con nosotros, sentí que nuestras vidas habían cambiado irrevocablemente. Los secretos enterrados durante 25 años habían salido a la luz, alterando no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. En el coche, de regreso a la bodega, Miguel rompió el silencio que nos envolvía. No quiero hacerme ninguna prueba de ADN, declaró. No necesito un papel que me diga quién soy o quién es mi familia. Lo sé aquí. Se golpeó el pecho con el puño. Soy Miguel Mendoza. Mi padre era Antonio Mendoza. Y vosotros dos. Nos miró alternativamente. Sois las únicas personas en las que confío ahora mismo. Adrián, que conducía, asintió en silencio. Yo tomé la mano de mi hermano y la apreté con fuerza. En ese momento, entendí que el testamento de mi padre tenía un propósito más profundo del que habíamos imaginado. No solo quería que volviéramos a unirnos como familia, sino que quería que descubriéramos la verdad juntos, que nos apoyáramos mutuamente cuando el mundo que conocíamos se desmoronara. Al llegar a la bodega, encontramos a Dolores esperándonos, con expresión preocupada. «Hay alguien que quiere verlos», anunció. «Lleva horas esperando. Dice que es importante». En el salón, un hombre de unos 60 años, delgado hasta la demacración y con mirada nerviosa, se levantó al vernos entrar. Tardé unos segundos en comprenderlo, pero Adrián lo reconoció al instante.
Luis Salgado, murmuró, tensándose visiblemente. El hombre asintió, pasándose una mano temblorosa por el cabello canoso. Sabía que vendrían a buscarme, dijo con voz tronca. Cuando vi en las noticias que habían encontrado el cuerpo de Javier, supe que era cuestión de tiempo. ¿El cuerpo?, repitió Adrián confundido. Mi padre se suicidó en su despacho. Yo mismo lo encontré. Luis soltó una risa, seca, desprovista de humor. Eso es lo que te hicieron creer. La verdad es mucho más complicada. Miguel avanzó amenazadoramente hacia él. ¿Tú traicionaste a mi madre? ¿Tú la entregaste a Montero? Luis retrocedió, alzando las manos, en gesto defensivo. No es lo que piensas. Yo intenté ayudarla. Le di información, le advertí de lo que Javier planeaba. Pero ella confió en la persona equivocada. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Elena confiaba en alguien más, respondió Luis, mirándonos con intensidad. Alguien cercano, que la traicionó, alguien que todavía está aquí, vigilando cada uno de vuestros movimientos. Antes de que pudiera continuar, el estruendo de un disparo rompió el silencio de la tarde. Luis se desplomó ante nuestros ojos, mientras un hilo de sangre comenzaba a manar de su pecho. A través de la ventana abierta, solo alcancé a ver una sombra que se alejaba corriendo entre los viñedos. Miguel reaccionó primero, lanzándose hacia Luis mientras Adrián llamaba a emergencias. Yo me quedé paralizada, comprendiendo que el pasado no había terminado con nosotros, que la verdad completa seguía esperando, oculta y letal como una serpiente entre las vides. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de declaraciones policiales, periodistas acechando la entrada de la bodega y especulaciones que corrían como la pólvora por toda La Rioja. El tiroteo en la ancestral bodega Mendoza era el tipo de escándalo que la región no había visto en décadas. Luis Salgado sobrevivió, aunque por muy poco. La bala había rozado su corazón, dejándolo en estado crítico. Los médicos no permitían visitas y la policía había apostado guardias en la puerta de su habitación. Éramos, a todos los efectos, los principales sospechosos, aunque no hubiera ninguna acusación formal contra nosotros. Es absurdo, protestó Miguel mientras desayunábamos en la cocina, rehuyendo las ventanas por donde los teleobjetivos intentaban captar alguna imagen nuestra. ¿Por qué lo dispararíamos justo cuando empezaba a hablarnos? El comisario Vázquez, un hombre con cara de pocos amigos y métodos anticuados, había dejado clara su teoría. Uno de nosotros había atraído a Luis a la bodega para silenciarlo, temiendo lo que pudiera revelar sobre el pasado. No nos creerán hasta que encontremos al verdadero culpable, respondí, demasiado cansada para enfadarme. Y para eso tenemos que descubrir quién es la persona que mencionó Luis. Alguien cercano, alguien que traicionó a mamá. Adrián, que llevaba horas sumido en un silencio pensativo, levantó la mirada de su café. He estado revisando las fotografías y cartas que encontramos en la caja, dijo. Hay nombres que se repiten, personas del círculo cercano de nuestros padres. Tenemos que investigarlos a todos. ¿Y por dónde empezamos?, preguntó Miguel. Han pasado 25 años. Muchos habrán muerto, otros se habrán marchado de la región. Por el más obvio, respondió Adrián. Por la persona que más tiempo lleva con vosotros, la que conoce cada rincón de esta casa, cada secreto de esta familia. Ambos supimos inmediatamente a quién se refería. ¿Dolores? A Miguel sacudió la cabeza con vehemencia. Imposible. Lleva toda la vida con nosotros. Era como una segunda madre. Exactamente, asintió Adrián. Era la persona perfecta. Nadie sospecharía de ella. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dolores había desaparecido tras el tiroteo, alegando que necesitaba ir a casa de su hermana en el pueblo vecino para recuperarse del shock. Nadie había cuestionado su ausencia. Tenemos que encontrarla, decidí,
levantándome bruscamente. Ahora mismo. La casa de la hermana de Dolores era una modesta vivienda en las afueras de Haro. Conducimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo no podía dejar de preguntarme si estábamos a punto de descubrir que otra persona de confianza nos había traicionado, o si estábamos cometiendo una injusticia con una mujer inocente. Fue la hermana quien abrió la puerta, una versión más, delgada y arisca de Dolores. «No está aquí», dijo antes de que pudiéramos siquiera preguntar. «Nunca vino, y no sé dónde está. Hace años que apenas hablamos». El desconcierto debió reflejarse en nuestros rostros, porque la mujer suavizó ligeramente su expresión. Dolores y yo nos distanciamos cuando empezó a trabajar para los Montero, añadió, como quien suelta una bomba y espera ver la destrucción. «¿Los Montero?», repitió Adrián confundido. «Dolores nunca trabajó para mi familia». La hermana soltó una risa seca. Eso es lo que ella quería que creyeran. Pero durante años cobraba de ambas familias. Era el ama de llaves de los Mendoza de 1900 día y la informante de Javier Montero por la noche. El peso de esta revelación nos golpeó como una bofetada. Dolores, la mujer que me había visto crecer, que había consolado mis lágrimas cuando murió mi madre, que había preparado mis comidas favoritas cuando volvía de vacaciones del internado. Dolores nos había estado traicionando durante décadas. ¿Sabes dónde podría haber ido?, preguntó Miguel, intentando mantener la compostura. La hermana se encogió de hombros. «Tiene una pequeña casa en La Bastida. Un regalo de tu padre, según ella», añadió, mirando a Adrián. «Aunque siempre pensé que era más bien un pago por servicios prestados». La Bastida quedaba a apenas 20 minutos. Durante el trayecto, intentamos reconstruir el rompecabezas con esta nueva pieza en su lugar. «Tiene sentido», murmuró Miguel. Dolores siempre estaba ahí, escuchando, observando. Sabía de las reuniones de mamá con Luis antes que nadie. «Y ha estado en la bodega todos estos años», añadí, vigilándonos, informando. «¿Pero a quién? Si Javier está muerto». «A quien sea que disparó a Luis», concluyó Adrián. «Alguien que teme que la verdad completa salga a la luz». La casa era pequeña pero bien cuidada, con un jardín lleno de rosales. Irónico, pensé, recordando el rosal blanco bajo el que mi madre había ocultado sus pruebas. Quizás Dolores lo había elegido como una broma macabra, una forma de burlarse de nuestro dolor. Nadie respondió a nuestras llamadas. La puerta estaba cerrada, pero una ventana trasera había quedado entreabierta. Miguel fue el primero en entrar, seguido por Adrián. Yo me quedé vigilando la entrada, alerta a cualquier movimiento. Pasaron varios minutos antes de que Miguel volviera a aparecer, su rostro pálido como la cera. «Está muerta», dijo simplemente. «Parece un suicidio». La policía tardó menos de 15 minutos en llegar. El comisario Vázquez nos observó con suspicacia mientras sus hombres acordonaban la escena. «Qué conveniente», comentó, sin molestarse en ocultar su escepticismo. «La principal sospechosa aparece muerta justo cuando venís a buscarla». «No sabíamos que era sospechosa hasta hace una hora», respondí, demasiado conmocionada para sentirme ofendida. «Veníamos a hablar con ella, a preguntar por su relación, con los Montero». El comisario arqueó una ceja. «¿Y cómo supisteis de esa relación?» «Su hermana nos lo contó», intervino Adrián. «Puede confirmarlo». La autopsia preliminar situó la muerte de Dolores unas 12 horas antes de que la encontráramos. Se había tomado un frasco entero de somníferos, mezclados con el vino que ella misma había ayudado a producir durante décadas. Junto a su cuerpo, una nota garabateada con mano temblorosa. «Perdón, no tuve elección». Entre sus pertenencias, la policía encontró una cuenta bancaria en Andorra con más de 2 millones de euros, alimentada con transferencias regulares, desde una sociedad pantalla vinculada a las empresas Montero. La última transferencia databa de apenas 3 días antes. También encontraron un diario,
meticulosamente mantenido durante 30 años. En él, Dolores registraba cada conversación relevante que había escuchado en la Casa Mendoza, cada visitante, cada llamada telefónica. Era el registro exhaustivo de una espía dedicada. ¿Puedo verlo?, pedí al comisario cuando me informó del hallazgo. Es una prueba en una investigación de asesinato, respondió secamente. Pero dado que ustedes son las víctimas, pueden echarle un vistazo. El diario confirmó nuestras peores sospechas. Dolores había sido contratada por Javier Montero poco después de que éste descubriera su relación pasada con mi madre. Su misión inicial era simplemente informar sobre los movimientos de la familia, pero con el tiempo se convirtió en algo más siniestro. Fue ella quien informó a Javier de las sospechas de mi madre. Ella quien escuchó a escondidas la conversación entre Elena y Luis, alertando a Javier de que planeaban delatarlo. Y lo más terrible, fue ella quien vertió el veneno en el té de mi madre aquel fatídico día, siguiendo órdenes directas de Javier. No lo soporto más, le dije a Miguel, cerrando el diario con manos temblorosas. Cada página revela otra traición, otra mentira. Es como si toda nuestra vida hubiera sido una farsa. Mi hermano me rodeó con sus brazos, ofreciéndome el consuelo silencioso que ambos necesitábamos. Adrián nos observaba desde el otro lado, de la habitación, respetando nuestro dolor pero evidentemente conmovido. Hay algo que no encaja, dijo finalmente. ¿Quién disparó a Luis? Dolores estaba en su casa, preparándose para suicidarse. Alguien más tiene que estar involucrado, asintió Miguel. Alguien que temía lo que Luis pudiera revelar. El comisario Vázquez entró en ese momento, su expresión más grave de lo habitual. Luis Salgado ha recuperado la conciencia, anunció, y está preguntando por vosotros tres. El hospital provincial era un edificio funcional sin ninguna pretensión estética. La habitación de Luis estaba en la UCI, vigilada por 2 agentes. Nos permitieron entrar de uno en uno, con la condición de que el comisario estuviera presente durante la conversación. Fui la primera en pasar. Luis parecía increíblemente frágil, conectado a máquinas que monitorizaban sus constantes vitales. Sus ojos, sin embargo, mantenían una lucidez sorprendente. Clara Mendoza, susurró, esbozando una débil sonrisa. ¿Te pareces tanto a ella? Me senté junto a su cama, consciente de la mirada vigilante del comisario a mi espalda. Necesito saber la verdad, Luis, dije sin preámbulos. Sobre mi madre, sobre lo que realmente pasó. Luis cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. Dolores era la espía de Javier, pero no trabajaba sola. Tenía un cómplice, alguien que podía acceder a lugares que ella no podía, alguien que tenía motivos propios para querer a tu madre fuera del camino. ¿Quién?, pregunté, inclinándome hacia él. Roberto Durán, respondió Luis. El enólogo jefe de la bodega. El amante de Dolores y, en secreto, el socio de Javier en varios negocios turbios. Roberto. El hombre que me había enseñado a distinguir variedades de uva cuando era niña, el que ahora dirigía la producción, el que había permanecido en la bodega todos estos años, ganándose la confianza absoluta de mi padre. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Dinero, poder, la promesa de controlar la bodega algún día, respondió Luis. Y celos. Roberto estaba obsesionado con Dolores y ella con Javier. Un triángulo perverso. ¿Y mi madre? Elena descubrió que Roberto falsificaba registros de producción para desviar parte del vino premium. Lo confrontó. Amenazó con contárselo a Antonio. Fue su sentencia de muerte. Luis hizo una pausa, luchando contra el dolor. Yo intenté advertirle, pero era demasiado tarde. Cuando llegué a vuestra casa aquel día, Dolores ya había servido el té. El veneno actuó rápido,
simulando un ataque cardíaco. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. ¿Y todos estos años has callado? ¿Has permitido que ese hombre siguiera en nuestra casa, cerca de nosotros? Luis tuvo la decencia de parecer avergonzado. Javier me amenazó. Conocía a mi familia. Sabía dónde vivían mis hijos. Me ofreció dinero para desaparecer, para fingir mi muerte. Fui un cobarde. Lo sé. Pero cuando me enteré de su suicidio, supe que era mi oportunidad de hacer lo correcto. ¿Quién te disparó, Luis?, preguntó el comisario, interviniendo, por primera vez. Roberto, respondió sin dudar. Me vio entrar en la bodega. Supo inmediatamente a qué había venido. Es un hombre desesperado, sin nada que perder. Cuando salí de la habitación, temblando por la revelación, Miguel y Adrián me miraron expectantes. Les resumí la conversación mientras el comisario hacía llamadas, organizando la búsqueda de Roberto. No ha venido a trabajar en 2 días, dijo Miguel, repentinamente alerta. Pensé que estaba enfermo. Está huyendo, concluyó Adrián, o preparándose para eliminar las últimas pruebas que puedan incriminarle. La bodega, exclamé, sintiendo un repentino pánico. Todos los documentos, el diario de mamá, las grabaciones, los dejamos allí. El comisario ordenó a varios agentes que nos acompañaran. Durante el trayecto de vuelta, un silencio tenso reinaba en el coche. Cada nuevo descubrimiento parecía hundirnos más en una pesadilla sin fin. La bodega parecía tranquila cuando llegamos, demasiado tranquila. Los trabajadores habían sido enviados a casa tras el incidente con Luis y el edificio principal estaba desierto. Su coche está aquí, señaló uno de los agentes, apuntando al viejo Citroën de Roberto, aparcado junto a las barricas. Entramos con cautela, los policías con las armas desenfundadas. El olor a humo nos golpeó inmediatamente. Un fino hilo de humo negro salía de debajo de la puerta del despacho principal. «Está quemando pruebas», exclamó el comisario, abalanzándose hacia la puerta. Lo que encontramos dentro no fue a Roberto destruyendo documentos, sino a Roberto, Durán colgando de una de las vigas centenarias, su cuerpo balanceándose suavemente sobre una hoguera improvisada que ya había consumido buena parte de una pila de papeles. Los policías actuaron rápidamente, extinguiendo el fuego mientras uno de ellos comprobaba, inútilmente, el pulso de Roberto. Entre los documentos parcialmente quemados, encontramos registros falsificados, cartas que lo vinculaban con Javier Montero y, lo más devastador, una confesión detallada de su participación en la muerte de mi madre. Supongo que esto cierra el caso, dijo el comisario cuando terminaron de recoger las pruebas. 2 suicidios por culpa y un testigo dispuesto a declarar. Tenéis justicia, a vuestra manera. Pero no se sentía como justicia. Se sentía como el final sangriento de una tragedia que había durado demasiado. Una cadena de traiciones y mentiras que había destruido vidas en ambas familias. Esa noche, mientras los últimos policías abandonaban la bodega, nos reunimos en la terraza con vistas a los viñedos. El sol se ponía tras las montañas, bañando las vides con una luz dorada que parecía incongruente con el horror de los últimos días. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel, sirviéndonos vino de una botella que nuestro padre había reservado para ocasiones especiales. «Seguir adelante», respondí, sintiendo el peso y a la vez el alivio de la verdad. «Reconstruir. Sanar». Adrián, que había permanecido en silencio, levantó su copa. «Por Elena y Antonio», dijo, «por la verdad, por dolorosa que sea». «Y por nosotros», añadió Miguel, mirándome a mí y luego a Adrián. «Por la familia que elegimos ser, a pesar de todo». Brindamos en silencio, unidos por un pasado compartido que ya no podía separarnos. En los días siguientes, la prensa se ensañaría con la historia, desenterrando cada detalle escabroso. Pero eso no importaba. La verdad, por fin, estaba donde debía estar, a la luz. Un mes después, cuando la vendimia estaba en pleno apogeo,
Firmamos los documentos que formalizaban nuestra sociedad con Adrián. El proyecto del agua embotellada y el sistema de riego avanzaba, con modificaciones que garantizaban la sostenibilidad y el respeto al legado vinícola de la región. Miguel había decidido quedarse definitivamente en La Rioja, asumiendo la dirección técnica de la bodega. En cuanto a mí, el año que mi padre había estipulado en su testamento ya no parecía una condena, sino una oportunidad. La bodega necesitaba una renovación, un nuevo comienzo libre de las sombras del pasado. Mi formación como arquitecta podría dar forma a esa transformación. La última tarde de vendimia, mientras observaba a los trabajadores llevar las últimas cajas de uvas hacia las prensas, sentí una extraña paz. El ciclo continuaba. La vid, la uva, el vino. La tierra permanecía, indiferente a nuestros dramas humanos. ¿En qué piensas?, preguntó Adrián, uniéndose a mí en mi contemplación. En que a veces hay que arrancar las vides viejas para que crezcan nuevas plantas más fuertes, respondí. Es doloroso, pero necesario. Adrián asintió, comprendiendo. ¿Te quedarás después del año?, preguntó, con una casualidad que no lograba ocultar su interés. Sonreí, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el futuro era algo que podía abrazar, no temer. Creo que La Rioja todavía tiene muchas cosas que enseñarme, respondí. Y mientras el sol teñía de oro los viñedos que ahora entendía como mi verdadero hogar, supe que era la decisión correcta.